Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un apunte general que versa sobre un relato de la mitología griega que es el lecho de Procusto. El lecho de Procusto, algunos le dicen el lecho de Procustes. ¿Y esto por qué vamos a hablar de esto? Porque aquí surge un asunto muy interesante a propósito de la historia de una gran figura mítica de la antigua Grecia, por la cual tenemos noticias, bueno, si bien de muchas fuentes, hay una que es especial, que hemos visto hasta, bueno, en estos últimos días, que es la de Plutarco. En sus vidas paralelas, ya en la primera comparación de las vidas paralelas, es decir, Teseo y Rómulo, ahí cuando nos comienza a hablar de Teseo, vemos esto del lecho de Procusto, que es un concepto bien interesante, muchachos. De hecho, nosotros ya vimos algo en algunos capítulos del podcast días atrás sobre Teseo, y ahí usted puede encontrar este fascinante relato sobre el lecho de Procusto. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, como les dije entonces, esto proviene de la mitología griega, porque es una historia muy breve por lo demás. Aparece asociado a las aventuras de Teseo, quien antes de llegar a Atenas debía enfrentarse a diversos criminales que asolaban los caminos. Uno de ellos era Procusto, cuyo nombre significa literalmente el estirador. Y este nombre proviene del griego antiguo procrustes, es decir, por eso a veces se le dice procustes también. Y está relacionado con el verbo procrou, que significa golpear, estirar violentamente o forzar algo hasta hacerlo encajar. Y claro, ¿por qué se le daba este nombre? Porque Procusto vivía en el camino entre Eleusis y Atenas, donde ofrecía hospitalidad a los viajeros. Y a primera vista, este parecía un anfitrión muy generoso. Invitaba a los caminantes a descansar en su casa y les ofrecía una cama para pasar la noche. Sin embargo, esta hospitalidad era aparente, porque en realidad era una trampa. Procusto tenía una obsesión: que todos sus huéspedes encajaran perfectamente en su cama de hierro. Hay quienes dicen que eran dos camas, pero están contestes en que era una cama de hierro. En la vida cotidiana griega, las camas habituales eran los klinai, es decir, lechos hechos principalmente de madera, con correas, cuerdas o tiras de cuero que sostenían el colchón o los cojines. Y estas camas se utilizaban tanto para dormir como para reclinarse durante los banquetes. También el armazón podía estar decorado con marfil, bronce u otros materiales, pero la verdad es que el hierro no era el material típico para construir camas completas. El hierro era costoso de trabajar y se reservaba más bien para herramientas, armas o elementos estructurales menores. Por eso cuando las fuentes hablan de el lecho de hierro de Procusto, probablemente no describen un objeto común de la vida doméstica. Si la persona era demasiado alta, o sea, la persona que se iba a quedar a la casa de Procusto, esto, imagínense usted, un viajero cansado que no veía otro lugar donde quedarse, y para no quedarse, digamos, en la intemperie, veía a la casa de Procusto, golpeaba, pedía alojamiento y se encontraba con una cama de hierro, como le decía, como dice la historia, ¿no es cierto? Y la persona se recostaba ahí. Pero si la persona era más alta que el lecho, o sea, por ejemplo, imagínense que usted se acuesta en el lecho de Procusto y a usted le queda colgando un brazo, le queda colgando la cabeza, le queda colgando las piernas. Adivina lo que hacía Procusto: le cortaba aquella parte que excedía el lecho, esas partes que sobresalían, esas partes del cuerpo que sobresalían del lecho, Procusto lo cortaba. Eso en el caso de que el viajero fuera
digamos, fuera grande, tuviera sus extremidades fuera de la cama. Si el viajero era más bajo, entonces lo estiraba violentamente hasta que su cuerpo alcanzara la longitud exacta de la cama. Obviamente, en ambos casos, la víctima moría, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa si la víctima no era ni tan larga ni tan pequeña y caía, no sé, perfectamente en el lecho? Piénsenlo así. Bueno, en las versiones del mito, las víctimas de Procusto nunca podían encajar perfectamente en el lecho, porque el propio Procusto se encargaba de que siempre hubiera un desajuste. El punto del relato es que precisamente nadie coincidía con la medida de la cama, ya fuera porque era demasiado alto o demasiado bajo. Por eso es que también se cuenta que habían 2 camas. Algunas versiones cuentan que habían 2 camas de distinto tamaño. Entonces, él, digamos, Procusto, cuando observaba a sus víctimas, veía en cuál cama se podía acostar. Entonces, siempre encontraba la forma de hacer que el viajero no encajara en la cama. Entonces, si la víctima era alta, la acostaba en la cama corta y le cortaba las partes que sobresalían. Si era baja, la ponía en la cama larga y la estiraba hasta alcanzar la medida. Esa es una de las una de las versiones que se cuenta. Ahora también, la historia se termina, porque digamos, la lógica era así, pero la historia se termina cuando Teseo llega al lugar y al descubrir el crimen aplica a Procusto el mismo castigo. Lo obliga a acostarse en su propio lecho y lo ajusta exactamente a él, poniendo fin a sus crímenes. De hecho, ese era el modo en que Teseo acababa con sus enemigos, o sea, aplicaba lo mismo que sus enemigos aplicaban a las víctimas. En algunas versiones del mito, el personaje también aparece con otros nombres. Uno de ellos es Damastes, que puede traducirse como el dominador o el que somete, y otro es Polipemón, cuyo sentido se aproxima al que causa mucho daño. Estos nombres alternativos, en realidad, quieren mostrar siempre a Procusto como un bandido violento que imponía su voluntad a estas víctimas que pasaban por ahí. Con el paso del tiempo, el nombre del personaje dio origen a la expresión lecho de Procusto, utilizada de forma metafórica para describir una situación en la que se intenta forzar la realidad, las ideas o a las personas para que encajen en un modelo rígido previamente establecido, incluso cuando ello implica distorsionar o eliminar aquello que no se ajusta al molde, ¿ya? Por lo tanto, el lecho de Procusto se ha transformado, como acabamos de decir, en una especie de metáfora, de metáfora con respecto a 2 cosas, porque se ha extrapolado el concepto del lecho de Procusto a diversas áreas. Por ejemplo, en la educación. Un profesor decide que todos los estudiantes deben aprender exactamente de la misma forma y al mismo ritmo. Algunos alumnos aprenden más rápido y otros necesitan más tiempo, pero el sistema no cambia. El profesor dice, no, aquí todos tenemos que ir al mismo ritmo. O sea, en vez de adaptar el método a los estudiantes, se intenta que todos encajen en un único modelo. Cuando usted tiene 47 alumnos, como yo tuve alguna vez en una sala de clase aquí en Chile, usted sabe que eso es imposible. Usted sabe que hay una variedad de alumnos que es imposible tratar de enseñarles de una misma forma a todos. Es imposible. Cada uno tiene, obviamente, una forma distinta de aprender. Eso lo sabemos todos los que enseñamos. Pero el sistema te arroja a una sala de clases de 47 alumnos. La verdad es que es muy, muy difícil, ¿no? Ahí vemos un ejemplo del hecho de Procusto. Otro aparece en el trabajo. Una empresa establece una sola forma de evaluar el desempeño basada solo en números de productividad. Un trabajador creativo que genera buenas ideas pero produce menos informes escritos puede ser considerado entonces un mal empleado, porque el sistema está diseñado para un solo tipo de rendimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos adaptando todo a un solo lecho. Ocurre en la familia.
Algunos padres esperan que todos sus hijos sigan el mismo camino profesional. Por ejemplo, estudie una carrera específica, estudie una carrera tradicional para profesor, para abogado, para médico, sin considerar también que cada hijo puede tener talentos e intereses distintos. Entonces, el padre o la madre, también puede ser, ambos en conjunto incluso, ponen a su hijo en el lecho y lo van tratando de encajar. ¿Se dan cuenta? Es una forma de verlo. Y esta es la forma quizá más externa, más social de entender el lecho de Procusto, que se ha aplicado así, en esa lógica. Pero hay otra forma que es interna o interpretativa, si ustedes quieren. Por ejemplo, alguien cree que un compañero de trabajo es irresponsable. Cada vez que ese compañero llega tarde, lo recuerda como prueba de su idea. Pero ¿qué pasa cuando llega temprano? Cuando llega temprano o cumple bien una tarea, bueno, esta persona lo ignora o lo considera un caso excepcional. Y ahí también está el lecho, porque nosotros aquí generalizamos a esta persona, la ponemos dentro de un lecho y por mucho que tenga una excepción, cortamos esa excepción, le cortamos esa extremidad, ¿no es cierto? Y seguimos pensando que esa persona es irresponsable, cuando la verdad es que una persona puede ser irresponsable, sí, pero decir puede y decir es irresponsable hay una diferencia muy, muy grande. Recordemos que cuando nosotros hablamos del ser, estamos hablando de una cuestión que no se puede uno quitar, es parte de su ser. En cambio, cuando nosotros decimos, puede ser irresponsable, bueno, sí, a lo mejor puede ser responsable, pero puede mejorar, ¿no? Ahí también está el lecho de Procusto. Otro ejemplo ocurre con los productos o marcas. Una persona está convencida de que cierta marca de teléfono es la mejor, o de teléfono, bueno, de teléfono celular, ¿ah? Busca en internet solo reseñas positivas y descarta las críticas diciendo que los usuarios en realidad no saben usar el dispositivo. Imaginemos entonces, usted se compra un determinado teléfono celular y a usted resulta que el teléfono celular le va muy bien, le va excelentemente bien, y usted realmente cree que es un tremendo teléfono, que no tiene ninguna falla, pero de repente conoce a otra persona que sí le falló el teléfono, y uno podría estar tentado a pensar, bueno, a esa persona le falló el teléfono en realidad porque no sabe usarlo. Ahí estoy acomodando entonces mi pensamiento a mi creencia, ¿no es cierto? Porque es la interpretación que yo le doy. A mí me sirve, a mí me ha funcionado. Si a otra persona no le sirve, es porque en realidad esa persona no sabe usarlo. ¿Es esa la verdadera razón? ¿O verdaderamente el teléfono no funcionó porque había un desperfecto de fábrica? Puede ser que tenga un software que la persona que critica desconoce, pero que se necesita en el teléfono. Pueden haber muchas razones. Entonces, encajar, digamos, mis creencias a una situación específica, bueno, es muy probable que estemos en un error. También ocurre en la política. Una persona cree que cierto político es completamente honesto y cuando aparece una noticia favorable la comparte inmediatamente porque confirma su idea. Pero si aparece un escándalo o una crítica seria, la descarta diciendo que es una mentira o bien una conspiración. En la práctica esta persona está recortando la información para que encaje con su opinión previa, tal como Procusto ajustaba a las personas a su cama. Otro ejemplo lo tenemos en la astrología. Cuando una persona cree, por ejemplo, en la astrología se dice que los Aries son necesariamente impulsivos, agresivos. Entonces, si conoce a alguien nacido bajo ese signo que efectivamente es impulsivo, lo toma como una confirmación de la astrología. ¿Ya? ¿Y qué pasa si conoce a otro Aries
que es tranquilo, y no solamente es tranquilo, sino que es reflexivo, entonces ahí se empiezan a buscar explicaciones adicionales. Ah, seguro tiene ascendente en Libra. Es que la luna cambia su personalidad. Es que los planetas influyen de otra manera. Entonces, de este modo, la realidad siempre termina acomodándose al lecho. El lecho, el sistema interpretativo. Están los horóscopos. Supongamos que el horóscopo dice: hoy podrás enfrentar un desafío importante en tu vida. Si durante el día ocurre cualquier pequeño problema, una discusión, una demora en el trabajo o una dificultad menor, la persona puede interpretarlo como la confirmación de la predicción que le apareció en el horóscopo. ¿Cierto? Pero ¿y qué pasa si no ocurre nada relevante? La predicción entonces simplemente se olvida o se interpreta de forma más amplia. También esto ocurre en las cuestiones de fe. Por ejemplo, si alguien ora o pide algo y el hecho ocurre, se interpreta como una prueba fehaciente de que la fe funcionó. Pero si el resultado no ocurre, si yo oré, pedí algo y no se me dio, bueno, entonces la explicación no cuestiona la creencia y desplaza directamente hacia la persona. Lo que pasa es que lo que pediste, por lo que oraste, no resultó porque no creíste lo suficiente, porque no tuviste suficiente fe. ¿Lo ven? Entonces, el hecho de Procusto se puede entender de estas dos formas: de una forma externa o social y de una forma interna e interpretativa, o más bien interpretativa. El hecho de Procusto también tiene algo de incluso más antiguo, o quizá andan por ahí con la historia de Sodoma, porque en Sodoma existían leyes extremadamente crueles contra los extranjeros. Y entre los relatos aparece uno que recuerda mucho al mito griego de Procusto. Se decía que en la ciudad había una cama oficial para los visitantes. Si el huésped era más corto que la cama, los sodomitas lo estiraban. Si era más largo, le cortaban las extremidades para que coincidiera con la medida del lecho. El objetivo entonces era castigar o eliminar a los forasteros, pues la ciudad tenía normas destinadas a impedir la hostilidad. Y este motivo aparece en varios pasajes del Talmud, por ejemplo en el Tratado Sanedrín, donde se describe las injusticias y perversiones jurídicas de Sodoma. Los relatos entonces buscan explicar por qué, según la tradición judía, los ciudadanos fueron finalmente destruidos por Dios. La semejanza con el mito de Procusto es muy evidente, y en ambos casos aparece la idea de que una cama que obliga al cuerpo humano a ajustarse en la medida fija. Esto entonces es el mito de Procusto. ¿Y cómo lo vemos hoy? La lógica del hecho de Procusto no suele nombrarse con un solo término universal, pero en filosofía, ciencia y lógica se relaciona con varias ideas modernas. Forzar la realidad para que encaje en un modelo previo. Una de las expresiones más cercanas es lo que se llama el sesgo de confirmación, el confirmation bias. Este concepto describe la tendencia de las personas a buscar, interpretar o recordar información de manera que confirme una creencia previa, ignorando o descartando los datos que la contradicen. Y en este sentido la realidad es ajustada para que encaje con la hipótesis, exactamente como en el hecho de Procusto. También se habla de reduccionismo excesivo o simplificación forzada. Claro, cuando un fenómeno complejo se intenta explicar mediante un esquema demasiado rígido, eliminando las diferencias o matices que no se ajustan al modelo teórico. En la filosofía de la ciencia, el fenómeno se relaciona además con lo que algunos autores llaman ajuste forzado de datos a una teoría o teoría contra los hechos. Y en estos casos, en lugar de modificar la teoría cuando aparecen datos contradictorios, se manipulan o reinterpretan los hechos para que sigan encajando en el sistema conceptual. Por esta razón, la expresión el hecho de Procusto sigue utilizándose hoy como una metáfora intelectual. Se emplea para criticar situaciones en las que un esquema ideológico, científico, político o administrativo obliga a las personas o a los hechos a adaptarse a una estructura rígida en lugar de permitir que el modelo se adapte a la realidad. Esto es, muchachos, lo que les quería contar del hecho de Procusto. La verdad es que
es muy interesante, seguramente usted ha visto estos ejemplos un montón de veces, seguramente usted también tiene su propio lecho de Procusto para algunas cosas, ¿no? Yo creo que en las opiniones, por ejemplo, de lo que a uno le pueda gustar con respecto al arte, uno siempre como que defiende lo que le gusta, ¿no? Pero con cosas que ya están en ciertas disciplinas como la que hemos nombrado, es algo complicado. Existen muchas personas que tratan de explicar la sociedad, la realidad, desde un sistema rígido, por el cual a lo mejor, miren, no quiero decir que estas personas no lo cuestionen, ese sistema rígido que piensan. A lo mejor lo pensaron por varios años. A lo mejor lo estuvieron estudiando, pero desde todos los puntos de vista. Es decir, quizás estudian los fenómenos desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista cultural, social. A lo mejor lo estudió bastante y bueno, tiene su propia creencia, no se sale de aquella, y lo que contradiga a la otra trata de buscarle una explicación para que encaje con su idea previa. Pero ahí yo creo que está el problema y creo que está la solución. No me gusta ocupar la palabra solución, pero es lo que hace la filosofía, ¿no? Nos hace dudar, nos hace darnos de alguna forma de introspección y ver si todo aquello que pienso está bien o está mal. Está mal y no creo que sea malo que esté mal. No sé si me doy a entender. Porque así uno después va reflexionando. De eso se trata reflexionar, ¿no? De eso se trata. Tenemos que tener cuidado y estar conscientes de este lecho de Procusto cuando nosotros, digamos, lo estemos aplicando de alguna manera. Si a mí me preguntan, por ejemplo, cómo es que una sociedad debe conducirse, cómo es que un país, una ciudad debe conducirse, por medio de qué sistema, yo te digo, no tengo idea. No tengo idea porque, en primer lugar, bueno, yo sé de educación, yo sé también de derecho, estudié esas dos carreras. Pero ¿qué pasa con lo económico? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con lo cultural? De esas cosas yo no tengo tanta información, yo no tengo tanta expertise. Y eso es lo que incluso lo que afirmaba Nicolás de Cusa, ¿se acuerdan? Con la docta ignorancia. Porque el hombre no lo puede saber todo. Es imposible que el hombre lo pueda saber todo. Entonces, ¿cómo voy yo, además, si yo no lo sé todo, cómo voy a decir el país debe conducirse de esta forma? Ahora, claro, van a haber indicios, van a haber señales, van a haber elementos que nos van a decir de forma general, aquí nos debemos conducir. Pero el punto es que incluso con esas señales, con esos elementos, nos hemos equivocado. Y nos hemos equivocado garrafalmente, y eso yo no se los tengo que explicar. O sea, la historia está llena de esos ejemplos. Pensamos que este es el sistema, pensamos que esta es la persona que debe comandar, pensamos que este es el grupo que debe de alguna manera llevar la sociedad, y resulta que no. ¿Por qué, muchachos? Porque la realidad es sumamente compleja, No sé si inexplicable, no me atrevería a decir inexplicable, pero es sumamente compleja. Y así como la realidad es compleja, los hechos son complejos, las personas también lo son. Entonces, es muy fácil hacer un lecho de Procusto, pero es muy difícil cuando uno tiene que justificar todo de ese lecho. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías, Noecita, Luan Santos, Lago Sam, Héctor Aybar Díaz 4611, Mayra Alejandra Durango y Nesa Basilio. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte. Que estén bien, cuídense, chao.